rápido y que obviamente se pueda entender el procedimiento. Vamos a iniciar entonces y vamos a empezar a compartir nuestra pantalla. Entonces me avisan cuando tengan ya la visualización de la pantalla. Muy bien, creo que ya tenemos la pantalla compartida. Nuestro segundo modelo, nuestro segundo método es el de método de arandelas. ¿Qué es lo que va a hacer el método de arandelas? Si se dan cuenta acá básicamente tengo como que un radio 1 hasta esta orilla y luego va a haber un radio 2 en la, digamos, en el borde de la otra circunferencia que obviamente estamos formando acá. Recordemos que cuando hago girar o rotar esta función en torno al eje Y, lo que voy a generar entonces es un cilindro hueco, ¿verdad? Vamos a dejar acá entonces básicamente un agujero y con eso me daría entonces el definir dos radios. Un radio, digamos un radio interno y un radio externo. De tal manera que acá la diferencia con relación al primer modelo es que en el primero lo que hacía era como que hubiera hecho un corte, entonces me quedaban discos. Aquí al hacer un corte lo que voy a tener son estas pequeñas arandelas o guachas, digamos de alguna manera en términos más coloquiales, que me va a generar cada uno de estos cortes transversales que se hacen a lo largo del cilindro que se forma. Entonces veamos inicialmente ahorita lo que nos dice este método. Básicamente, igual que el anterior, consiste en encontrar un volumen generado al rotar las gráficas o las rectas a través de un eje de rotación. De tal manera que si nos damos cuenta acá en este gráfico, tenemos exactamente una arandela. Hay un radio interno y hay un radio que es externo. En este caso, esa figura se está haciendo rotar con respecto al eje X. Por lo tanto, si se dan cuenta, es básicamente los diferenciales estarían como que perpendiculares al eje de las X. La otra parte que tenemos acá entonces es la siguiente. Volumen se define como área por altura. En este caso, el área del cilindro tendríamos como pi por r cuadrado menos pi r minúscula al cuadrado, es decir, el diferencial de los radios y sacando como factor común pi. De tal manera entonces que cuando vayamos a calcular nuestro volumen al área, lo que hacemos es que le agregamos la altura. ¿Y quién va a ser la altura? El diferencial o la base, el de h o el de y. Y eso va a depender de cómo se define en este caso la función y cuál sea de alguna manera el eje de rotación. En resumen, entonces podemos decir que el método de arandelas se va a diferenciar del primer método, el de discos, porque acá lo que tengo son básicamente dos funciones. Puede ser que algún eje, alguno de los ejes me actúe como una segunda función. Entonces, si nos damos cuenta acá, lo que tenemos ahí es que el volumen se define como pi por la integral de b a, límite superior menos el límite inferior, del radio más externo elevado al cuadrado menos la función, en este caso sería la función más externa y la función interna. Y acá entonces le estamos dando la altura al agregarle el diferencial, ya sea en de x o bien en de y. Entonces, ¿cómo diferenciamos el método de arandelas con respecto al método de discos? Es que acá básicamente vamos a contar con dos funciones. Y hay un radio que es interno y un radio que es externo. Recordemos que en el de discos solamente está actuando un radio, pero va a depender obviamente de cómo me estructuren la función. No sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda con respecto a este método por el momento.
Bueno, entonces, si no tenemos ninguna pregunta, si no tenemos más dudas, vamos a pasar entonces a la parte de el método de arandelas. Muy bien. Recordémonos que obviamente puedo tener un cilindro que puede ser un cilindro sólido, pero también, perdón, de alguna manera podría tener el cilindro y digamos si yo lo hiciera rotar con respecto al eje Y, me va a dejar básicamente un agujero en el centro. Entonces voy a tener un radio interno y un radio que va a ser el externo, que está hasta la orilla. De tal manera entonces que acá nosotros lo que deberíamos de hacer, perdón, en este caso es que depende de dónde se esté generando el eje de rotación. Digamos, si este estuviera, por ejemplo, si este estuviera a lo largo del eje de las X, por ejemplo, entonces ahí obviamente debería de tener un agujero y mi eje de rotación entonces estaría acá, ¿verdad? Tendría acá, mis diferenciales acá. Si fuera con respecto al eje Y, en este sentido, entonces los diferenciales estarían paralelos al eje Y. En este caso, si fuera el eje de rotación, fuera el eje X, acá tendríamos entonces, sí, pero no me da el enlace, creo que había sido porque le inserté pero no me da para poder voltearlo. Es que no sé qué está mostrando porque yo solo miro un cilindro azul y nada más. Sí, es que en teoría tendría que haberse rotado, pero no me da el chance de rotarlo. Para mostrar que cuando se rotara esto, sí, como está en presentación, ya no me dejó rotarlo. Vamos, al rotarlo nos quedaba acá, por ejemplo, se quedaban acá los dos radios, un radio interno, un radio externo, y se veía entonces de alguna manera como un espacio, ¿verdad? Generado acá, para poder entonces diferenciar el método de discos del método de arandelas. Muy, entonces recordémonos que básicamente lo que tenemos nosotros acá es dos funciones, o puede ser que uno de los ejes actúe como una segunda función. Esa es la diferencia en relación al método de discos. Entonces veamos acá, vamos a trabajar con dos ejercicios propuestos y recordemos que aquí, digamos, lo importante es que hagamos un pequeño esquema de cada una de las funciones. ¿Para qué? Para poder ver, obviamente, dónde está actuando las funciones y en relación a eso, pues aplicar nuestra fórmula. Entonces, veamos acá nuestro ejercicio propuesto. Muy bien. Ejemplo 1 dice, encuentra el volumen del sólido resultante al hacer girar en el eje X la figura encerrada por las curvas y igual a x al cuadrado y y igual a x. Bueno, entonces, inicialmente, pues, sabemos que el y igual a x al cuadrado lo que me va a generar es una parábola y el y igual a x, pues, es básicamente una recta. Entonces, tengo un manto de una parábola y una recta. Entonces, inicialmente, primero vemos lo siguiente. Cuando x valga 0 en esta función, por ejemplo, acá en esta, si x vale 0, y vale 0. Eso significa entonces que la recta, tenemos el plano cartesiano, y la recta entonces va a pasar por el origen. Cuando x valga 1, y vale 1. Cuando x valga 2, y vale 2. Cuando x valga 3, y vale 3. De tal manera que la recta va a ir entonces atravesando por el origen, 0,0, y se va a extender hacia el infinito. Ahora, ¿qué sucede entonces? ¿Sí? Una pregunta, está mostrando algo distinto
a las instrucciones del ejemplo. No, ahorita todavía no. Ah, bueno. No, todavía no. Solamente estoy explicando que cómo más o menos sería el comportamiento de las rectas. Como esto, recuerde que esa es una recta, lo que tendríamos acá básicamente es que la recta va a pasar por el origen, ¿sí? Y en relación a la parábola, cuando x valga 0, 0 al cuadrado es 0. O sea que también empieza en el origen el manto, digamos, derecho de la parábola. O sea que básicamente tendríamos nuestro plano cartesiano acá, el manto de la parábola abriendo hacia el infinito y la recta que va a atravesar en este caso la parábola. Ahora, lo que nos faltaría hacer en este caso sería encontrar los puntos de intersección. De tal manera entonces que, digamos, si graficáramos nosotros, tendríamos esto, ¿verdad? Aquí tengo la recta 0,0, cuando x vale 1, y vale 1, cuando x vale 2, y vale 2, y así sucesivamente, entonces tenemos la recta acá. Luego, en el caso de la parábola, que es esta que tengo acá, si x vale 0, y vale 0, o sea que tengo acá. Entonces, con eso, ¿qué es lo que estoy determinando? Obviamente, mis intervalos de integración. Cuando x valga, por ejemplo, 2, y vale 4, ¿sí? Entonces, se va a ir elevando este manto de la parábola. Acá, el eje de rotación, recordemos que es el eje Y, por lo tanto, va a estar rotando en este sentido. O sea que si de alguna manera hiciéramos la otra contraparte acá, me quedaría básicamente como un pequeño embudo, ¿verdad? Pero ojo, porque este embudo va a tener de alguna manera, como son dos rectas, básicamente va a haber un radio, digamos este radio interno de la parábola y el otro sería el radio externo que va a ir hasta el de la recta. ¿Qué nos hace falta entonces ahorita por determinar? Ya tenemos la gráfica, ya vimos el comportamiento, ya sabemos que va a girar sobre el eje de las X. ¿Qué es lo que me hace falta entonces? Correcto, nos hace falta este punto de intersección. ¿Cómo encontramos ese punto de intersección? ¿O cómo encontramos los límites de integración? Igualando las funciones. Correcto. Igualemos las funciones y me dicen entonces cuáles van a ser los límites de integración, porque ya después de eso solo nos faltaría aplicar la fórmula. Sería de 0 a 1, ingeniero. ¿De 0 a 1? A 1. Muy bien. Entonces tenemos que nuestro intervalo de integración va del origen hasta 1. Aquí eso nos están intersectando entonces las rectas, ¿verdad? O sea que los puntos de intersección tenemos cuando se iguala x igual a x, ¿verdad? Entonces tenemos y igual a y, x al cuadrado igual a x, pasamos esta x hacia el otro lado, entonces tendríamos x al cuadrado menos x, factor común x, factor de quién, de x menos 1, teorema del factor, y ahí nos da entonces que hay una x que vale 0 y una x que vale 1. Entonces ya tengo mis límites de integración que van a ir de 0 hasta 1. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda ahorita con respecto a cómo se encontraron los límites de integración? Mire, pero no, el radio, dependiendo de dónde lo quiera poner, va a ir cambiando de valores, ¿no? Sí, correcto. Aunque recuerde que digamos, los límites de integración siempre se dan en relación a la intersección de las dos rectas. Cuando yo igualo la y con la otra y, o el f de x con el g de x. Pero depende de dónde ponga el radio, va a cambiar de valores, ¿no? Ah, sí, eso, digamos, el radio obviamente va a estar, digamos, si usted lo quiere ver así, va a estar constante. Lo único que estamos viendo es de dónde a dónde voy a integrar. Es decir, aquí empieza, ¿verdad? Si el radio es 0, el volumen es 0. Cuando el radio sea 0.5, entonces voy a tener un volumen en relación al radio de 0.5, alguno de los dos radios, ¿verdad? Hasta que de alguna manera lo calcule cuando el radio sea 1. Ahí es donde entonces vamos de alguna manera a encontrar. Recuerden que aquí deberíamos de colocar todos los rectángulos, los posibles rectángulos que tenemos acá,
de tal manera que minimicemos nuestro error. Por eso es de que vamos a integrar de 0 hasta 1. O sea que aquí faltaría, digamos aquí como que hubiera un esto, aquí faltaría la otra parte, ¿verdad? Aquí tendría que venir la otra recta, el otro manto de la parábola abriendo hasta este lado. Entonces lo que tendríamos más o menos sería como un cono, ¿sí? Ajá. Al formar ahí el cono, entonces hay una parte, digamos, vacía en la parte interna del cono. No es como cuando hacemos el de discos. En el disco lo que tengo son secciones y tengo secciones planas. Acá lo que tengo básicamente son las arandelas, ¿verdad? Entonces aquí volumen 0, aquí ha generado un pequeño volumen hasta que de alguna manera determine el volumen total de toda esta figura con la otra parte generada de este lado. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna otra duda. Bueno, ¿cuál era entonces nuestra fórmula? Recuérdense que hay una R mayúscula y una R minúsculo. En ese caso estamos hablando de una función interna y una función que es la externa. Entonces el volumen viene dado por pi, sacando factor común pi. Recuerden que aquí era pi r mayúscula, pi r minúscula. Entonces tenemos acá, sacando el factor común pi de la integral de 1 a 0 de la región, o en este caso de la función externa elevada al cuadrado menos la región interna elevada al cuadrado, y aquí lo que tenemos en este caso es el área. Si al área entonces le estoy agregando la altura de los diferenciales, que son estos que tengo acá, entonces lo que estoy generando ya es volumen. Muy bien, entonces ahora calculen el valor del volumen y me dicen cuánto les da el evaluar este volumen de 0 a 1. Pero entonces ese R mayúscula de X sería la recta. ¿Sería? El R mayúscula de X sería la recta. Pero, ¿Sí? Sí. Sí, aquí tenemos un R1 y un R2. R, como dice Diego. Por eso, mire, pues, si este es el eje de rotación, el eje Y, ¿verdad? Perdón, el eje X es el eje de rotación. Va. Entonces, cuando viene usted, digamos, cuando llego acá, el radio más interno, ¿sí o no? Este es el primer radio, ¿verdad? El más interno es este, que es el de la parábola. Y el radio externo es la recta. Recuérdese que la fórmula dice que hay un radio interno y un radio externo. Entonces, vamos al radio interno, ¿quién lo está definiendo? ¿La recta o la parábola? Correcto. Y el externo es la recta. O sea, ¿quién va a ir de primero? De primero va a ir la recta, la función de la recta, y luego le voy a restar la función del radio interno, que es la parábola. No sé si estamos claros ahí. Más o menos ese concepto es el que tenemos acá. Ajá, correcto. Por eso digo que, digamos, es importante hacer de alguna manera una representación geométrica de ambas curvas para saber quién va a ser el más interno y quién es el externo. Obviamente no estamos pidiendo que se genere por completo, digamos, el sólido, porque hay algunos sólidos que son menos complejos de realizar y aparte que tienen unos nombres menos complejos también. Muy bien, entonces ya definimos quién es el radio interno y quién es el radio externo, que es lo que nos pide básicamente la fórmula, ¿verdad? Pero recordémonos que este radio está en función, valga la redundancia, de la función que me esté generando el radio externo, que en este caso es la recta.
Y el radio interno me lo da, en este caso, la parábola. Mire, una pregunta. ¿Sí? El cuadrado de las dos funciones, ¿cuándo lo aplico? O sea, Ahí tendría que o sea, habría que realizar la potencia antes de integrar. o sea que sumo por, o sea, hago la multiplicación de potencias, la suma de potencias. Entonces, o sea que al Es que final mira, me quedaría x cuadrado menos x elevado a la 4. correcto. Ahí ya puede integrar. Ah, ya. O sea, la integral realmente no es tan compleja. No. Pero lo único que tenemos que tener cuidado es de que desarrollemos la potencia. Ahora acá, digamos, por ejemplo, si hubiera tenido x, que mi recta no hubiera, si la recta no toca el origen, significa que voy a tener x más una constante k. Entonces eso me está asegurando que obviamente no va a pasar por el origen la recta. Entonces puede ser que la recta, por ejemplo, pasara en este sentido, ¿verdad? Acá, ¿sí? O bien que pasara, digamos que atravesara acá, pero no va a pasar por el origen. Entonces, cuando yo venga a colocar, digamos, que estamos en las mismas condiciones, que la recta va a ser el más interno, ojo, porque entonces acá, ¿qué es lo que tengo? Un binomio elevado al cuadrado. Entonces, tengo que desarrollar primero el binomio, ¿sí? De este, ver si esta función no es una función también compuesta para desarrollar el binomio, luego reducir términos semejantes y por último entonces ya puedo calcular la integral. No puedo calcular la integral si no he desarrollado las potencias. ¿Se recuerdan de eso? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Entonces, primero desarrollamos potencias y luego calculamos la integral. Correcto. Desarrollemos potencias, veamos si es posible una simplificación de términos y ya cuando tengamos polinomios primos, entonces podemos empezar a hacer la parte de la integral. No antes, porque si no vamos a trabajar por gusto, vamos a trabajar de más, digamos. Vamos a ser eficaces, no eficientes. Ok. Bueno, entonces ahora trabajemos ya sabiendo quién es el R mayúsculo y quién es el R minúsculo. Y me dicen cuánto les va a dar el volumen. Ya me dicen cuando tengan el volumen. Jimena. Entonces hagamos la primera operación. Primera operación nos dice acá A por B. Y se recuerdan que pueden dejar en términos de pi el resultado o bien operar pi. Recuerden que cuando ustedes van a hacer esto, antes de ponerse a operar, lo primero que tienen que hacer es verificar que sí se pueda hacer. Por ejemplo, aquí A, tenemos que A es de 2 por 3. Tenemos que B es de 3 por 2. Entonces, si nosotros nos dicen acá, haga A por B, ponemos 2 por Marcos Emilio le dio pi por punto 13. Si se puede, sí puedo hacerlo. Primero, por favor, antes de hacer cualquier operación, primero verificamos eso. Correcto. Vamos a hacer esa Punto 13 de pi. Por si el diferente de unidades. Recuerdan que dimensionales, unidades cúbicas. Acá voy a coger la matriz A. Punto 42 si operamos el pi, ¿verdad? Unidades cúbicas, no unidades cuadradas, unidades cúbicas. Ajá, Juan Manuel, punto 42 unidades cúbicas, correcto. Ese sería nuestro
el resultado para esta integral, ¿verdad? La recta menos la parábola. Ojo, porque recuérdense que van elevadas al cuadrado. No se les va a olvidar que van elevadas al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado menos potencia y una potencia. Multiplicamos potencias, x a la 4. Ajá, punto 13 pi. Unidades paralela al eje Y. Y ahí lo que me está diciendo entonces es que mi función no puede pasar, pero sí se va a ir lo más pegado posible a x igual a 4. Aquí está sucediendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay una recta en x igual a 5 y la parábola se va a ir en este caso. Obviamente la parábola va a ir al infinito, pero a mí me interesa pararla exactamente cuando este valor de x igual a 5. No sé si estamos claros ahí. La verdad no lo entendí. O sea, si la función gira alrededor del eje Y, Ajá. ese Y igual a 2, esa ecuación Y igual a 2x cuadrado, no la debo como que colocar en función de Y. No, tiene que colocarla en términos de x. O ¿Por qué? sea, Porque el eje de rotación ya no es x, el eje de rotación es y. Entonces ahora tengo que dejar la función en términos de quién, de y. Es decir, en otras palabras, tengo que despejar x. ¿Sí? Si se da cuenta, si se dio cuenta usted en el ejercicio anterior, en el ejercicio que teníamos acá, vean la función y igual a x al cuadrado, pero el eje de rotación, ¿quién es? X. Entonces tengo que despejar y aquí de hecho ya me la dieron. Esa es la ventaja cuando me dicen que el eje de rotación sea X, porque la función regularmente ya viene en términos de X, ¿verdad? Pero recuerden que entonces lo que me están, digamos, aprovechando esta gráfica, por ejemplo, aquí podría, este es el 0, y el otro me dicen que X vale 5. Entonces, si X vale 5, significa que este 5 se va a ir al infinito positivo y se va a ir al infinito negativo, ¿ya? O sea que todos, si empiezo a hacer los intervalos, perdón, si empiezo a hacer los rectángulos, van a ir paralelos al eje X. ¿Por qué? Porque mi eje de rotación es ahora, como que hubiera trasladado, digamos, este eje, lo traslado hacia acá. O sea que sobre este eje va a estar rotando la parábola acá. Entonces, si se da cuenta, igual tengo una función, la parábola, y esta sería la segunda. Este sería el x igual a 5. Entonces, sobre este voy a girar toda la parábola. O sea que este se va a ir, sí, dígame, este se va a ir hacia el infinito siempre con un valor para x igual a 5. Entonces, lo que va a ir cambiando es, por ejemplo, si x vale 5, acá ¿cuánto vale y? O mire, pues en otras palabras, este punto, sabiendo que esto es 5, ¿qué coordenadas tiene este punto? 1,0. No, 5,0. Estamos asumiendo que esto es 5. Sí. Entonces, 0,5. Digamos acá, 1, 2, 3, 4. Este punto que tengo acá, este es 4. ¿Cuál es este punto de acá? 4. 25. ¿Cuánto? 25. 25. Correcto. O sea que si se da cuenta acá, la coordenada, digamos, como tal sería 5,25. Entonces, una función más arriba, digamos que este fuera, por ejemplo, si este fuera 100, entonces un punto que esté más o menos acá, sabiendo que esto siempre es 5, este punto que está acá va a ser siempre 5,100, 5,1000, 5,10,000. Por eso es que esa recta es la que está actuando como una asíntota vertical. Y sobre esta vamos a girar de alguna manera entonces. Se recuerda que aquí está girando ahora la función. El eje de rotación ahora es el eje Y, ya no es el eje X. Por eso es de que ahora mis rectángulos van a estar paralelos al eje Y. O sea, van a estar acá en este sentido.
Cuando es con el eje X, van paralelos al eje Y. Aquí está mi altura. Aquí está mi altura, mi altura, mi altura. Entonces, como decía, creo que era Diego, la función hay que cambiarla. Hay que cambiarla y despejar entonces ¿a quién? A X. Para integrar. Ojo, es para integrar. ¿Por qué? Porque mi eje de rotación ahora es Y. ¿Y cómo vamos entonces ahí? Entonces, despejo es la raíz de medio. Correcto. Para efectos de integración. Ajá. ¿Sí? Para efectos de integración, porque tienen que tener bien claro que lo primero que deben de ver quién es el eje de rotación. Porque imagínense que si no leo esto que está acá, no leo que el eje es el eje E, y por ejemplo me he dicho alrededor del eje X, entonces obviamente trabajo con la función tal y como está acá. Pero como el eje de rotación es Y, necesito despejar entonces ahora ¿a quién? A X, dejar en términos de Y la función. Sabiendo que va a ir de 0 a 5 sobre el eje X. Pero sobre el eje Y empieza en 0 y se va a ir. Recuerden que aquí lo que va a ser de 0 y va a barrer con respecto ahora al eje Y. No sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda. Creo que no. Entonces estamos claros ahí que la función que me dieron, esta función que está acá, es una parábola que abre hacia arriba. Y de acuerdo a eso, significa que, por ejemplo, cuando X vale 0, Y vale 0. ¿Eso que me dice? Que va a partir del origen, el manto derecho de la parábola. Si ahora, por ejemplo, X vale 1, 1 por 2, 2, ¿verdad? Entonces mi siguiente punto sería 1, 2. Y así le voy a ir dando valores entonces de tal manera que lo que nosotros tenemos acá es esto, ¿sí? Esta que está acá, ¿quién es? Esta es la parábola. 2x igual a 0. Y pasa por el origen, ¿por qué? Porque cuando x valga 0, ya vale 0. Y esto que está acá, esta recta paralela a y, ¿cuánto vale? Aquí, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x acá? Hasta ahorita cargó la imagen. 5. Correcto. De 0 hasta 5. Porque obviamente la parábola va a seguir al infinito. A mí me interesa analizar de 0 a 5, el volumen generado de 0 a 5. ¿Sí? Con la única diferencia, con la diferencia que ahora el eje de rotación es acá. Ahora tengo que rotarlo acá, ¿verdad? Si lo roto acá, significa entonces que mis diferenciales están acá ahora, paralelos al eje Y, ¿sí o no? Paralelos al eje Y. Ahora, pónganme atención. Como, digamos, las bases de los rectángulos van en este sentido, ahora, ¿de dónde a dónde voy a integrar? ¿Cuáles son mis límites de integración? Yo digo que es de 0 a 50. Correcto, porque ahora están acá los diferenciales, ¿verdad? Es decir, si se da cuenta acá, el otro manto, digamos, si colocara un espejo, mi reflejo estaría acá, ¿verdad? Aquí estaría el otro manto de la parábola. Y lo voy a hacer girar entonces en torno a este eje. Este va a ser el eje de rotación, el X igual a 5. Entonces, ¿qué? Ahora necesito los intervalos de integración, pero ya no con respecto a X, sino que con respecto a ¿quién? A Y. Entonces, obviamente, cuando Y vale 0,
X vale, pero cuando X vale 0, ya vale 0. Cuando X valga 5, 5 al cuadrado 25 por 2, 50. O sea que ahora voy en este caso voy a ir de 0 hasta 50. Esos serían entonces mis intervalos de integración. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Pero es que no hay otras dos funciones, solamente está esta, recuérdese. Pero exacto, aquí. Por eso es de que entonces, en este punto, cuando y valga 0, x vale 5, acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa entonces en este punto? Recuerde que habíamos hablado que este punto era cuando x, cualquier valor va a tener, digamos, un dominio acá, siempre 5. El contradominio está acá. Entonces, cuando esto vale 5, y vale 50. Es cuando evaluamos estos dos límites. Por eso es de que ahora mis límites los tengo ya no de 0 a 5, sino que de 0 a 50. Esos son los límites que tenemos entonces nosotros ahora ahí. Aquí tenemos entonces los diferenciales que son paralelos ahora al eje X, de tal manera que los puntos de intersección de las gráficas pues los obtenemos de alguna manera cuando X vale 5. Entonces estoy barriendo desde y igual a 0 hasta 50, ¿verdad? De 0 a 50 en relación al eje Y. ¿Qué hacemos entonces ahora? Calculamos el volumen, ¿sí? El volumen, recordemos que siempre es pi, límite superior, límite inferior, de 5 al cuadrado menos la raíz cuadrada, como decían ahí cuando despejamos a esta función. 2 se está multiplicando, pasa a dividir, como quito el exponente con un radical, entonces me queda acá la raíz de y medios. Pero recuérdense que esta siempre va elevada al cuadrado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Solo una duda. Entonces, 5 está de primero porque es la recta. Exacto, aquí. Ajá. Es el radio de afuera. Ese es exacto, ese es el radio de afuera. Entonces, digamos, si nos damos cuenta aquí en la función, aquí se quedó la función. Mira. O sea, que este sería el radio interno, ¿verdad? Y este pedazo que está acá es el radio externo, que es toda esta unidad cuando X vale 5, pero en este caso, cuando X vale 5, ¿ya vale cuánto? 50. O sea que para acá abajo también hay otros 50, ¿verdad? Pero la gráfica se va a rotar acá. O que está rotando acá, no está rotando en X, sino que está rotando en Y. Es decir, aquí vendría el otro manto, ¿verdad? Aquí. Entonces nos dejaría un agujero acá, ¿verdad? Entonces de que el radio más externo es el de la recta esta, cuando Y vale 50. Y el radio, cuando X vale 5, perdón. Y el radio interno es entonces el de la parábola. Aquí pues ya solamente será en ese caso, ¿sí? Sí. Ajá, acá. Sí, pero es acá. Va. Pero mira, pues acá es como que yo hubiera trasladado, digamos, el eje Y, como que yo lo hubiera trasladado a este punto, porque se recuerda que este es paralelo al eje Y. ¿Verdad? Este es el paralelo al eje Y, cuando X vale 5. Pues le decía que cualquier valor de Y va a topar en el X igual a 5. Diego Andrés dice que el resultado serían 625. 625. Allá operó pi, Diego. No. Voy. Si no, se lo dejé lo indicado, 625 pi. Muy bien.
¿Cuánto nos da entonces la integral que tenemos acá? Eh, 1963.50. Ya operándolo con pi, ¿verdad? Ajá, muy bien. Sí, Correcto. así es. Bueno, entonces recuérdense que para poder integrar desarrollo las potencias. 5 al cuadrado son 25. Este cuadrado lo que va a hacer que es, va a eliminar a la raíz, ¿verdad? Elimina entonces a la raíz. De tal manera que si operamos las potencias tenemos 25 menos medios. Ahora aquí ya podemos entonces hacer la integral. La integral de 25 de y sería 25y. La integral de y medios, aquí sería 1 más 1, 2, dividido 2, aquí tendría y al cuadrado partido 4, para evaluar de 0 a 50. Ahora tenemos acá 25 por 50, menos 50 elevado al cuadrado dividido 4. Y el otro no evaluado porque obviamente nos va a dar 0. Entonces, si nosotros evaluamos acá, nos da 625 pi unidades cuadradas, y ese es el equivalente a lo que nos colocó Diego ahí, de 1963.5 unidades cuadradas. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda con respecto? Perdón, no les oí que hablaron dos a las... A ver, Marco. Decía que unidades cúbicas, no cuadradas. Cúbicas. Se recuerda que son cúbicas, porque estamos calculando volumen. Si se dan cuenta, esto tiene... Se lo tienen que indicar cuál es el eje de rotación. Porque con el eje, usted lo que tiene que ver es el eje de rotación. Porque en función de este eje... Ajá. No, mire, lo que le digo es de que esto que está acá es lo que me define, digamos, como que obviamente, este x igual a 5 es paralelo a y. O sea que aquí si seguimos de alguna manera, aquí después de este punto ya, obviamente, mi volumen ya no es este, porque ya sobrepasó el 50 y con el x igual a 5. Digamos, un punto que esté más acá, obviamente queda fuera de los límites de 0 a 25. Acá. Sí, lo que pasa es que este es un manto. Entonces el otro manto es el que está acá. Ajá. Por eso de que vamos, aquí se está rotando la función. Entonces, ¿cómo explicarle? Quedaría como una especie de huacal, pero así algo alargado, ¿verdad? Porque la otra parte de la... Ajá. No, no, lo que le estaba diciendo era que esta recta, cualquier valor que le demos a X, pero cualquier valor de Y, va a tener como imagen a 5. Porque recuerde que está infinito, ¿verdad? Acá. Y primero, como la parábola no tiene antepuesto el negativo, obviamente entonces abre hacia arriba. Pero como por los ejes que tengo acá, solamente se está analizando, digamos, el manto que está a la derecha. Porque acá estaría el otro manto. Aquí. ¿Verdad? Entonces, si esto es simétrico, tendríamos entonces acá la otra parte. Y eso es lo que al hacerlo girar, es lo que le digo, ¿verdad? Quedaría como una especie de, como un guacalito, ¿verdad? Así mero alargado, digamos, hacia abajo. Haciéndolo girar acá, ¿verdad? Por eso le quedamos, lo importante acá es primero observar quién es el eje de rotación, para ver si necesitamos o no despejar a X. Si el eje de rotación es X, trabajo la función tal y como me la dan. Si el eje de rotación me lo cambian a Y, entonces tengo que despejar a quién, a X. Eso es lo primero que tienen que ver ahí, porque ya después solamente observar quién es el
radio más interno y quién es el radio más externo. Y como usted decía al inicio, muy similar el procedimiento al área entre dos curvas, la que queda arriba y la que queda abajo. Aunque aquí no es tanto así, ¿verdad? Porque realmente no sé quién quedó arriba y quién quedó abajo. Lo único que hay que ver es los radios. Este es el más externo y este es el interno, hasta acá, porque aquí lo cortó la recta. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda. Y otra cosa importante es que me gustaría ver o bien oír comentarios del parcial para ver qué se puede mejorar en el segundo. Si está correcta la forma o cambiamos la modalidad del examen, ustedes me dirán. Sí, para mí que le ponga, como antes, 3 días. 4, Pero ¿no? Dije, ¿sí? lo que yo pensaría que tal vez la cantidad de tiempo no es el problema, sino que el problema es eso de tenernos conectados en el parcial en línea, porque en realidad es un parcial en línea, ¿no? Entonces, si nos salimos, pues ya no podemos continuar si nos gastamos nuestros intentos. Entonces sería más factible, pienso yo, que hacerlo como una actividad como siempre lo hemos hecho para evitarnos esos inconvenientes. Pero se recuerda que ahorita con este parcial usted podría cerrarlo y continuar. Sí, pero los intentos, se van perdiendo intentos. Pero básicamente tienen dos intentos, básicamente, ¿verdad? Ahora, el problema es que, bueno, habría que ver para ver con los otros catedráticos, porque todos tenemos que evaluar de la misma manera, con los otros catedráticos del curso de cálculo. Porque yo siento que es más rápido, más sencillo, siento yo, porque lo único que hay que hacer es subir, digamos, el PDF con la solución. Porque digamos, a la hora de hacerlo como una tarea, hay un solo intento. En cambio, aquí daba chance de alguna manera de corregir alguna pregunta, por ejemplo, que era lo que normalmente la mayoría hacía. Corregía preguntas, problemas no tanto corregían, sino que era la parte de la teoría. Eso es lo que yo pude observar en el examen. Sí, lo único, como les repito, por eso quería ver para ver con los otros catedráticos cómo se va a trabajar. Porque igual ustedes tienen examen, hoy empezaron con 3 exámenes, los de las 7, 9:30 y 11:30. Igual tienen 3 días, creo que entregan el lunes también. Hay alguien que no se ha metido, es que es lo mismo, siento yo, es básicamente, yo siento que es mucho más rápido hacerlo de esa manera, porque sí, yo siento que es más rápido. Sí, porque por ejemplo en una de las sedes, ellos digamos se conectan, por ejemplo, el curso es a las 4 y en el periodo del curso hacen el examen. Y no son las 2 horas completas, sino que creo que son como 1 hora, 1:30, y ahí tienen que hacer el examen. Entonces está el catedrático con ellos y bueno, él dice, bueno, ya se terminó, desconecta todo y el que no entregó, pues obviamente 0. Entonces, sí, es que eso es lo que le digo, ¿verdad? Por eso digo, lo que la mayoría normalmente repitió fue por la teoría, no por los problemas. Pero como les repito, digamos, tiene usted el chance, obviamente, de poder resolver y poder abrir nuevamente en un segundo intento el examen. ¿Verdad? Porque sí, porque digamos lo que la teoría
tendencia a lo que se quiere llegar es así como se están haciendo en las sedes. Bueno, usted empieza el examen y en 2 horas lo termina y vamos para arriba con el examen, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que nos tenemos que ir acostumbrando a las nuevas modalidades. Recuérdense que no sé cómo irá a ser el otro semestre, ¿verdad? Pero me imagino que vamos a terminarlo igual, virtual. Bueno, yo siento que el examen realmente no estaba complejo. Lo que tal vez podría estar complejo era la parte de la teoría. Pero si leen, no habría problema. No, hombre, si sí estaba tardado el examen. No. Porque imagínense, ustedes tienen la ventaja de que pueden buscar un graficador, ven cómo queda la gráfica, cómo queda la función. No, nosotros no hacemos eso. No, sí, son los de la sección A los que hacen eso, entonces. De plano. Somos pero miren, yo realmente siento que es más fácil, siento yo poniendo desde el punto de vista de estudiante, hacerlo de esa manera, porque el problema es que cuando el semestre pasado, por ejemplo, algunos no lograban subir los archivos. Entonces, como fue prueba y errores el semestre pasado, se recibieron por correo, pero ahora lo que nos dieron fue el único medio para poder de alguna manera validar el examen es la plataforma. No hay otra. ¿Sí? Entonces, considero que es cuestión de que nos vayamos acostumbrando. Ya vamos casi a la mitad de semestre, ¿verdad? Entonces ya con esto creo que vamos a ir mejorando tanto el docente como el alumno, ¿verdad? Sí, es que el problema es que dejarlo abierto se confía. Ya lo hago el lunes y ya cuando usted va el lunes, llega a su trabajo, ya no va a tener tiempo de hacerlo. Pero vamos a ver, ¿verdad? Como digo, es un consenso con los otros catedráticos para ver de qué manera se integra entonces el segundo examen parcial, aunque yo siento que va a ser la misma tendencia, ¿verdad? La ventaja que yo veo acá es lo siguiente, son solo 4 problemas. A la hora de hacer un examen como los que se hacían anteriormente, mínimo habría que colocar unos 10 problemas aparte de la teoría. Eso sí se los digo, porque así se hizo el semestre pasado. Eran 10 problemas y parte de teoría. Entonces ahí, obviamente, se podría tener un solo intento, 2 intentos, pero tiene que invertir más tiempo. Eso sí, téngalo por seguro que va a invertir más tiempo. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Solo les recuerdo que el laboratorio ya está subido en la plataforma, ya se subió desde ayer. Son 2 problemas de sólidos de revolución, uno con el método de discos y uno con el método de arandelas. Son 4 problemas nada más, considerando que ustedes tienen exámenes todavía esta semana. Entonces, si no tenemos más preguntas. Sí, igual, todos los laboratorios van a ser en grupo. Posiblemente después de que ustedes salgan de exámenes, vamos a programar un examen corto que lo hagan en la plataforma. Ahorita no, porque obviamente tienen que hacer sus exámenes. Pero todo lo que sea laboratorio es en grupo. Es en grupo. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Ajá. Es esta, por eso, porque exacto, acá cuando se evalúa, acá, esto me está indicando que, ahí se recuerda que lo estamos viendo en relación a que estoy, digamos, acá, ¿verdad? 0, volumen 0. Entonces, cuando lo haga con el eje de rotación, recordémonos que es este de acá, ¿sí? Entonces, era lo que le explicaba. Cualquier valor que usted le dé a Y, como contradominio, su dominio siempre es 5. Es decir, como que esto fuera una constante.
Si esto es una constante, esto se va a ir hasta el infinito, sea hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Por eso es de que esto es el tope. Este es el tope. O sea, la función, la parábola tiene como tope, digamos, ¿cómo decir? Esta pequeña orilla que viene acá de la recta, ese es el tope. Entonces, lo más que puede llegar la parábola es a tocar esta parte de acá, pero no, ¿cómo decir? No va a estar sobrepuesta realmente sobre la recta, sino que va a llegar lo más justo posible a la recta, pero sin llegar a ser la recta. Por eso es que el más interno es la parábola y el externo, digamos, en este caso, está actuando esa recta paralela al eje Y. El mayor problema, digamos, con esto es cuando no me dan las dos funciones, ¿verdad? Pero recuerden que cuando le den uno de los ejes, solamente hay automáticamente este va a ser de alguna manera el más interno, el más externo, perdón, el más externo acá. Si hubiera sido, por ejemplo, al revés, digamos acá, con relación a Y, imagínense que trazamos una recta acá, que sea constante a Y, aquí se va a quedar la parábola. ¿Quién sería el interno? ¿Quién sería el externo ahí? Nuevamente el interno es la parábola y el externo es la recta paralela y igual a 5, por decirle algo. O sea, no está complejo. Lo único que tenemos que ver es, digamos, si me cambiaran, por ejemplo, la parábola. Pero de ahí, de lo contrario, no deberíamos de tener mayor problema. Porque, digamos, si esto hubiera sido, por ejemplo, una recta, entonces tengo un triángulo. Y queda nuevamente igual que la función o el radio más externo sería este. Y el interno estaría dado por la recta. No sé si tenemos alguna pregunta o si quedó claro. ¿Sí? Exacto, el interno es la función y el externo va a ser esa recta paralela. Pero por el tipo de problema que tenemos acá, porque recuerden que en el anterior igual, era la recta, el externo y el interno era la parábola porque quedó por debajo de alguna manera. Pero aquí el problema aquí es que no lo tengo ni por debajo ni por encima. Sino que eso aquí me interesa ver quién es el más externo y quién es el más interno. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta más, alguna otra duda. No, ingeniero, ahí todo bien. Muy bien, entonces los dejo para que se dediquen a hacer sus exámenes y recordemos entonces que hay laboratorio para el próximo sábado, son solamente 4 problemas y ya el próximo sábado entonces empezamos con un nuevo. No preguntas, no dudas, entonces solamente me queda nada más que desearles feliz fin de semana y que se dediquen a sus exámenes si les dé tiempo de terminarlos. Si no, Sí, yo sí tengo una consulta, pero te la hago después, por favor. Claro, Maco, ¿está bien? ¿Pregunta? Bueno, entonces si no tenemos preguntas, si no tenemos dudas, nos miramos el próximo sábado, primeramente Dios, y que tengan feliz fin de semana. Gracias, Inge. Igualmente, feliz tarde.